Y hoy hemos llegado otra vez más. ¿Os acordáis cuando terminamos el libro de Mateo? Hoy terminamos el primer libro de Samuel. Por cierto, hay personas que es la primera vez que vienen aquí entre nosotros, así que sentíos muy bienvenidos, todos, muy bienvenidos. Esperemos que os sentáis como en vuestra casa y también, si tú estás aquí y miras a tu alrededor y ves una cara nueva, anda, pero si yo a este no le conozco, no salgas de aquí sin saludarlo, sin darle la bienvenida, sin decirle lo contentos que estás de que estén aquí, ¿vale? Y hoy terminamos el primer libro de Samuel, la batalla entre los dos ungidos, termina hoy. Esta batalla que ya llevamos meses librando y recordando, hoy termina. Así que quiero también, para meternos un poco, dejarnos un poco con la miel en los labios. La semana que viene no estaré yo hablando, estará Ricardo, pero la siguiente semana, el día 22, empezaremos una nueva serie. Y simplemente quiero que, si quieres poner el PowerPoint ahora, que veáis cuál será esta serie. Ahí está. Aquí. Paparruchas se va a llamar. Paparruchas. Los españoles que estáis aquí sabéis lo que significa paparruchas, ¿verdad? Es una cosa así un poco coloquial y tal. Os voy a dar una definición, la definición que dice la RAE de lo que es paparrucha, ¿vale? Es una palabra en español completamente normal, no es nada extraño que yo me haya inventado. Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo, o también tontería, estupidez, cosa insustancial o desatinada. Es la versión española castiza de verdad de lo que ahora mismo, una palabra que está muy de moda ahora mismo, que son fake news, ¿no? Entonces, mucho antes de que se dijera, no, estos son fake news, ya en España lo sabíamos lo que es, y son paparruchas, ¿vale? Eso es lo que son fake news. Así que eso es lo que vamos a estar viendo a partir del próximo día. Mentiras que creemos, verdades que ignoramos. Son cosas que igual nos dice la gente a nuestro alrededor, que nos grita la sociedad, y que nos tragamos. O incluso cosas que se dicen dentro de la iglesia o que se difunden rumores y de cosas que no las creemos, pero no son verdad. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de determinadas cosas, mentiras que nos tragamos, ¿vale? Entonces, esto es lo siguiente que vamos a hacer antes de seguir nuestra épica historia del rey David. Pero hoy termina su primera fase, hoy termina la batalla de los dos ungidos y hoy termina, ¿os acordáis que decíamos? La batalla entre los dos ungidos no va a terminar hasta que solo quede uno de los dos. Bueno, amigos, amigas, ha llegado el día. Hoy es el día en el que esta batalla termina porque uno de los dos muere. ¿Y sabes una cosa? No hay una tarea más importante que tú tengas en esta vida que aprender a morir bien. No hay nada más importante, no hay ningún día más importante, más trascendente al que tú puedas mirar para vivir tu vida que el día en el que ésta termine. El día de tu muerte será el día más importante de tu vida, para bien o para mal. Y hoy vamos a ver un ejemplo de lo que es para mal y vamos a intentar aprender de ese mal ejemplo para sacar enseñanzas para que nosotros aprendamos a morir bien. Y me gustaría que hagamos un ejercicio de imaginación juntos, ¿vale? Así que vamos todos a cerrar los ojos juntos y vamos a imaginar. De repente han pasado muchos años. Durante todos estos años tú has intentado tomar tus decisiones lo mejor que has podido, has intentado tratar a las personas que tienes a tu alrededor lo mejor que has podido. Puedes decir, pues en reglas generales, que más o menos no te ha ido mal. Has podido pagar tu hipoteca. Te has podido jubilar, con mucho menos de lo que esperabas, pero bueno, te has podido jubilar. Has conocido a tus nietos, ¡qué alegría! Ahora, la cosa empezó a torcerse un poco el día en el que toda tu familia se enteraron de eso. Y todo salió a la luz.
Ellos te dieron la espalda como algo que tú consideras absolutamente injusto, pero de repente te viste solo. Y otro mazazo vino en forma de enfermedad cuando ese médico te dio aquella noticia acerca del cáncer. Y después de muchas sesiones de quimio y después de muchas visitas al médico, te informaron de la metástasis. ¿Qué miedo sentiste en ese momento? Parecía que todo se estaba terminando. Y todo fue a peor, cada vez te sentías mal, cada vez te sentías peor, el dolor intenso que sentías, hasta que un día no te despertaste. No te despertaste hasta que te despertaste. Y entonces abriste los ojos y allí estaba Jesús, delante de ti, sonriendo. Cuando fue a darte un abrazo, enseguida tus ojos fueron a sus manos y viste los agujeros que tenía en sus muñecas, aún abiertos. Y humillado, avergonzado, miraste al suelo y allí viste los agujeros en sus pies, de los clavos que le atravesaron. Y entonces fue cuando tu corazón se rompió. Y pensaste, ahora mismo me está abrazando alguien que no ha podido jubilarse. Me está abrazando alguien que no ha podido abrazar a sus nietos. Alguien que no ha podido irse de crucero por el Mediterráneo. Me está abrazando alguien que no ha podido hacer todas esas cosas porque ha dado hasta la última gota de su vida por mí. Y aquí vengo yo, con mis manos absolutamente vacías. Y aquí vengo yo presentándome delante del que me lo ha dado todo con absolutamente nada. Y Él me abraza. Y yo no tengo fuerzas ni para levantar los brazos, ni para levantar la mirada para mirarle. ¿Qué he hecho con todo lo que Él me ha dado? ¿Qué he hecho con la vida que Él me ha dado? ¿Qué he hecho con la salvación que Él me ha regalado por su propia vida, por tanto sufrimiento que pasó por mí? ¿Qué he hecho con mi vida? Incluso aunque piense que he tenido una buena vida, mi vida ha sido un auténtico y rotundo fracaso. Ay, si pudiera volver atrás. Ay, si pudiera volver a tomar mis decisiones pensando en este que ha muerto por mí. Ay, si pudiera intentar hacer que mis amigos, que mi familia creyeran en Él para que puedan tener vida. Ay, si hubiera hecho algo con todo lo que Él me ha dado. Daría lo que fuera por poder volver atrás. Podemos abrir los ojos. Amigos, hermanos, hoy sí estamos a tiempo. En ese día no lo estaremos. En ese día no habrá marcha atrás. Por mucho que lo deseemos y por mucho que lloremos y por mucho que nos arrepintamos, en ese día no podremos volver atrás. No hay máquina del tiempo para esto. Hoy es el día en el que podemos decidirlo. ¿Cómo vamos a morir bien? Vamos a leer el último capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice así: los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza
Lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-san. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminaron toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san y volviendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú nos ayudes a enfocarnos en esta mañana, en ese día en el que nos encontraremos con tu Hijo Jesucristo, en ese día en el que habremos dado nuestro último aliento en esta vida, o bien que Cristo haya vuelto, pero ayúdanos a mirar a ese momento, ayúdanos en el día de hoy a que tomemos la decisión de morir bien, en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy hemos llegado al momento de la batalla definitiva, la batalla de Gilboa. Este es, bueno, es el mapa, es otra parte, pero es el mismo mapa que vemos siempre, que está el mapa de Israel. Este es el valle de Jezreel, ¿vale? Donde ya vimos el último día, aquí está el monte de Gilboa, donde estaban todas las fuerzas israelitas, todas las fuerzas de Saúl. Aquí está Endor, está la ciudad de Endor, donde fue a consultar a la medium para hablar con el espíritu del difunto Samuel cuando fue Saúl, la noche anterior, y los filisteos estaban por esta zona del noroeste del valle de Jezreel. Entonces, lo que tenemos hoy es sencillamente unas horas después del final del capítulo 28, capítulo 29 y 30, que estuvimos viendo la semana pasada. Volvió un poco, la escena cambió al sur, estábamos hablando de David, pero ahora lo retomamos donde lo dejamos en el capítulo 28, cuando Saúl, medio obligado por sus hombres y por la medium en Endor, tomó su última cena allí en presencia de esta pitonisa o de esta divina, y volvió para enfrentar su destino que ya resonaba en su mente con fuerza. Mañana a estas horas tú y tus hijos estaréis conmigo en la tierra de los muertos. Así que los filisteos avanzaron y los israelitas bajaron de la montaña y se enfrentaron de la misma manera que ocurrió en el valle de Ela, ¿os acordáis? Donde un ejército estaba a cada lado. De esta misma manera también ocurrió en esta batalla. No sabemos exactamente cómo se desarrolló la batalla, pero sí sabemos que se cumplió a la palabra, al milímetro, lo que Samuel ya le había profetizado a Saúl. Los israelitas van a caer derrotados. Y así fue como sucedió. Fue una gran derrota para los israelitas, de tal manera que los israelitas se echaron a correr, huyeron despavoridos hacia el monte Gilboa, intentando encontrar allí algún escondrijo, algún sitio para meterse debajo de una cueva, una piedra, algún sitio, y aquello resultó en una ratonera sin salida, donde fue una auténtica masacre de todo el ejército de los israelitas. ¡Qué gran victoria para los filisteos! El gran trofeo que ellos tanto anhelaban del valle de Jezreel. ¿Recordáis que decíamos? Los filisteos controlan toda la costa del mar Mediterráneo. Así que para ellos, controlar el valle de Jezreel era sumamente importante, porque era por ahí por donde llegaban todas las caravanas comerciales que vienen desde Mesopotamia. Al controlar el valle de Jezreel tenían el monopolio absoluto sobre todo el comercio que une el oriente y el occidente del mundo. Tendrían un gran poder. Además, que habrían dividido Israel en dos, el norte y el sur. Con ellos en el medio no podrían comunicarse los israelitas del norte con los israelitas del sur. Era una gran victoria para los filisteos y una enorme derrota para los israelitas. Pero los filisteos querían más. Había un hombre que se llamaba Saúl, el rey de Israel. Un hombre que llevaba ya 40 años gobernando sobre las tribus de Israel y que había causado muchos problemas a los filisteos. ¿Os acordáis al principio del reinado de Saúl? Veíamos en la batalla de Micmas que solamente había 2 hombres en todo Israel que tuvieran armas.
El monopolio de la metalurgia, el monopolio de la fabricación de armas lo tenían los filisteos. Y de hecho los israelitas, cuando querían ir a afilar un poco una guadaña o algo para poder trabajar el campo, tenían que ir donde los filisteos y pagarles, porque no tenían permitido que tuvieran un herrero para poder fabricar para que no fabricaran las armas. O sea, cuando llegó Saúl, los israelitas estaban en una situación muy, muy vulnerable. Sin embargo, con el gobierno de Saúl, los israelitas habían tenido cada vez más poder, habían podido plantar cara a los filisteos, habían podido infligir grandes derrotas a los filisteos, y este Saúl nos está tocando las narices, lleva 40 años ya. Así que ahora vamos a poner fin al gobierno de Saúl, vamos a acabar con este Saúl, vamos a acabar con toda su dinastía. Así que con especial fiereza fueron a por Saúl y a por sus 3 hijos. Y en uno de los versículos más trágicos, ya no tanto por Saúl, vemos cómo los filisteos acaban con la vida de Jonatán. ¿Os acordáis de Jonatán? El gran amigo de David, el hermano del alma, el que le ayudó en los momentos más difíciles, que habían hecho un pacto, un juramento. Ellos eran hermanos hasta la muerte, iban a defenderse el uno al otro, iban a buscar el bien el uno del otro, y ahora los filisteos habían acabado con él, con el que iba a ser el segundo al mando en el ejército, en el gobierno del reino, cuando David fuera el rey, junto con sus 2 hermanos Abinadab y Malquisúa. Así que ya se había cumplido esto que le había profetizado en el capítulo 15 Samuel a Saúl: tú no vas a tener una dinastía que gobierne. Pero aún más, mientras estaba huyendo, perseguido muy de cerca por los filisteos, una flecha le dio a Saúl, le atravesó y le dejó malherido, herido de muerte, y Saúl quedó allí tirado en medio del bosque, solamente con su escudero, y fue donde su escudero y le dijo: mira, solo tengo minutos para reaccionar, van a venir los filisteos, van a agarrar mi cuerpo y van a hacer qué sé yo qué cosas conmigo en este tiempo. Una cosa muy normal que hacían con ellos era, mientras que estaban vivos, por ejemplo, les arrancaban la piel. Mientras que estaban vivos los desmembraban, los mutilaban, los arrancaban los genitales. Hacían toda clase de perrerías con ellos. Y esto es precisamente el miedo que tenía Saúl. Y aún más, cuando estaban muertos, los desmembraban, los diferentes partes del cuerpo las enviaban por todas partes para que todo el mundo supiera que el rey había muerto y cosas por el estilo. Entonces Saúl no quería que a él le ocurriera esto, y le dijo a su escudero: atraviésame con la espada, mátame, porque yo no quiero que me agarren estos incircuncisos, estos paganos, estos miserables. Y entonces el escudero dijo: no, mi señor, no me pidas eso, por favor. Desde luego el escudero conocía a David, que había rehusado matar a Saúl en varias ocasiones, porque amaba a Dios, porque respetaba a Dios, y por lo tanto no quería tocar al ungido del Señor, como era Saúl, porque atentar contra el ungido del Señor era atentar contra el Señor que lo había ungido. Así que dijo Saúl: pues mira, si tú no me matas, yo voy a hacer lo que debo hacer. Y tomó su espada, en esto que los japoneses llaman harakiri, ¿no? Los latinos, los romanos, llamaban una devotio, y puso la espada en el suelo, y todo lo grande que era, con todo su enorme peso, se tumbó encima de su propia espada. Saúl, el héroe del pueblo, el ungido del Señor, el gran rey de Israel, solo. Todos los que estaban bajo su responsabilidad estaban muertos. Había llevado a Israel al desastre más absoluto. Su familia muerta, su dinastía perecida. Y él lo último que había hecho no solamente es suicidarse, quitarse su propia vida, sino además servir como ejemplo para que su propio escudero se quitara su propia vida. Lo último que Saúl hizo en su vida fue ser ejemplo para que otro se suicidara, igual que había hecho él. Esta gran derrota para los israelitas no hizo sino empeorar. En el momento en el que todos los habitantes del valle de Jezreel
y del Valle del Jordán, incluso de la Transjordania, de la parte que está más allá del Jordán, se enteraron de la debacle, de la tragedia que había ocurrido. Ya no hay ejército en Israel, los filisteos los van a comer vivos. Intentaron huir a donde pudieran, quizá a otra ciudad, en otra parte, quizá en el sur, en la tierra de Judá, o quizá más allá, vamos al desierto, vamos a una piedra, a una montaña, a una cueva a escondernos, igual que hacían en el pasado, cuando el tiempo de los jueces. Vamos a intentar hacer algo para escondernos, estos nos van a matar a nuestros hijos, se van a quedar con nuestros animales, esto es un desastre terrible. Así que ellos se fueron y corrieron, dejaron abandonado a su suerte todo el valle de Jezreel, el valle del Jordán, toda la parte más allá del Jordán, y lo abandonaron y se fueron corriendo. Así que mira, para los filisteos esto fue un desfile militar. O sea, entraron a las ciudades, tenían la puerta abierta, la llave puesta de las casas, y se quedaron allí a vivir. Ocuparon en un solo día todo el valle de Jezreel, parte del valle del Jordán, lo que está más allá del Jordán. Aquello fue una fiesta absoluta. ¡Qué gran victoria para los filisteos! ¡Qué enorme derrota para los israelitas! Esto fue el gran desastre de esta generación, desde luego, de los israelitas. Pero aún había más. Los filisteos, desde luego, que quisieron saquear los cadáveres que estaban regados por el valle de Jezreel y el monte Gilboa. Y fueron a saquear todos los cadáveres. En este tiempo las armas, las armaduras y todo esto valían mucho dinero. Esto es algo muy, muy, muy valioso. Y empezaron a saquear los cuerpos. ¡Señor, señor! Mira lo que he encontrado. Es el cuerpo de Jonatán. ¡Wow! El héroe de Micmas, el heredero al trono, el hijo del rey. Madre mía, traedlo para acá. ¡Mira, mira, señor! El cuerpo de Aminadab. ¡Madre mía! O el otro príncipe, y encontraron el cuerpo del otro príncipe. Esto es fabuloso, esto es una fiesta. Pero mira, señor, lo que tenemos aquí. Este cuerpo tan grande, este es el rey. Aquí tenemos el trofeo grande, la pieza de caza mayor. Aquí tenemos al rey de Israel. Exactamente el miedo que tenía Saúl de que vejaran su cuerpo, de que lo mutilaran, de que hicieran toda clase de perrerías con él. Esto es lo que ocurrió. Le decapitaron, tomaron su armadura, la llevaron al templo de Astarot. Probablemente está hablando de un templo de una deidad local que había allí en Bet-San. Y el cuerpo del rey lo colgaron junto con los cuerpos de sus hijos en el muro de Bet-San. Esta ciudad de Bet-San era todo un símbolo. Es una imponente fortaleza que está justo, si os dais cuenta, en la frontera en donde se cruza el valle de Jezreel con el valle del Jordán. Y era una fortaleza que hasta ahora no había sido conquistada por los israelitas. Entonces aquí era un símbolo de la resistencia, de la ocupación de los filisteos en medio de la tierra de los israelitas. Era todo un símbolo, y allí colgaron los cadáveres de la familia real de los israelitas. Y dice que llevaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, llevando las buenas noticias. Esto es casi como Navidad para ellos, ¿no? Fue algo estupendo, fue algo maravilloso. ¡Hemos vencido! Pero es una victoria excelente, es una victoria inmejorable, es absolutamente increíble, pero aún para hacer más daño, para que la cosa fuera aún más profunda, la armadura de Saúl al templo de los dioses, y dice que dieron las buenas noticias en la casa de los ídolos de los filisteos. Se estaba cantando victoria en los templos de los dioses falsos, de los dioses paganos. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de la guerra cósmica? Esta concepción que existía en este tiempo. Cuando hay una guerra, cuando hay una batalla entre dos pueblos, no sencillamente están luchando los ejércitos de un pueblo contra los ejércitos del otro. Hay una guerra a otro nivel, en la que los dioses de un pueblo luchan contra los dioses del otro pueblo. Por lo tanto, en la mente de los filisteos, lo que había ocurrido aquí es que el dios de los filisteos, Dagón, había aplastado, había derrotado, había humillado, había pisoteado a Yahvé, el dios de los judíos. Esto era una enorme vergüenza para los israelitas, porque la idea que se estaba transmitiendo por toda Filistea es que mi Dios es más fuerte que el tuyo, y por eso te he derrotado. Así que el pánico cundió por todo Israel, menos por una parte,
fueron algunos israelitas que aunque desde luego tendrían miedo y estarían dolidos por la debacle, la terrible derrota, el desastre que había ocurrido, pero ellos decidieron hacer algo. Estamos hablando de los habitantes de Jabes de Galaad, no sé cuántos, pero habla de todos los valientes de Jabes de Galaad. Ellos fueron en una misión secretísima por la noche, atravesaron el valle del Jordán, subieron hasta Bet-San, esta imponente fortaleza, en medio de la noche, escalaron la muralla, descolgaron los cuerpos de los cadáveres de los miembros de la familia real y los llevaron hasta allí Bet-San, donde los quemaron y les dieron sepultura de la manera más digna que pudieron, después de lo que habían profanado los cuerpos de Saúl y sus hijos, debajo de un tamarisco. Tamarisco, este árbol que tanto le gustaba sentarse al rey, allí debajo de un tamarisco con su lanza para juzgar al pueblo. Pues allí lo enterraron, debajo de este tamarisco. Estos habitantes de Jabes de Galaad, no sé si os suena esta ciudad, lo primero que hizo Saúl como rey, según le ungieron, fue ir a ayudar a los habitantes de Jabes de Galaad. Cuando los amonitas fueron y atacaron, sitiaron esta ciudad, los ancianos de Jabes de Galaad fueron a decirles: ¿cómo podemos hacer para que no nos matéis? ¿Cómo podemos rendirnos delante de vosotros? Entonces el rey de Amón dijo que todos los habitantes, que todos los hombres se quiten el ojo, se arranquen el ojo derecho, porque quería humillar a los israelitas. Y entonces ellos dijeron: dejadnos un tiempo que lo pensemos. Durante ese tiempo enviaron un mensajero al rey recién coronado, a Saúl, y Saúl fue y los liberó con una gran victoria contra los amonitas. Y los de Jabes de Galaad no habían olvidado esto que Saúl había hecho como 40 años atrás, como primer evento. Lo primero que había hecho como rey había sido salvarlos, y ellos rescataron el cuerpo de Saúl y sus hijos y le dieron digna sepultura allí debajo del tamarisco. Y aquí termina, con esta voz resonando por todo el valle de Jezreel, del difunto Samuel: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo en la tierra de los muertos. Así termina. Este es el destino del primer ungido del Señor. ¿Para qué fue ungido Saúl? Fijaos en el capítulo 9, versículo 16. Dios, hablando a Samuel, le dice: mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Qué ironía, ¿no? Saúl había sido llamado, había sido ungido para derrotar a los filisteos, para librar a Israel de mano de los filisteos. No para caer derrotado, no para ser humillado, no para que el nombre de Dios sea pisoteado por los filisteos. Ahora, Saúl había sido derrotado por estos mismos a los que había sido llamado para derrotar. El gran miedo que tenía Saúl de que su cuerpo fuera desmembrado y humillado le había llevado exactamente a que su cuerpo fuera desmembrado y humillado. El gran miedo de Saúl de que David se sentara en el trono es lo que había llevado específicamente a David a sentarse en el trono, en un sentido. Saúl había cumplido todos sus miedos a base de venderse a sus miedos, a base de dejarse llevar por sus miedos. Uno detrás de otro se habían cumplido, y así fue el destino de Saúl. Por perseguir sus miedos los alcanzó. Y allí estaba, enterrado debajo de un tamarisco. Aquí termina su espiral de impiedad, su espiral de rebeldía, su espiral de desobediencia en contra de Dios, que comenzó en el capítulo 15, cuando Samuel le dice a Saúl: ve contra los amalecitas. Yo tengo cuentas pendientes con los amalecitas. Ve y acaba con los amalecitas en las condiciones en las que yo te ordeno. Y Saúl dijo: yo haré lo que a mí me dé la gana, Dios. Y es en este momento en el que empieza la espiral descendiente de Saúl. Hasta ese momento
en el que había enviado a sus hombres a la muerte, en el que él mismo había traspasado todos los límites de la impiedad posibles, incluso contactando con los muertos por medio de adivinas. Y ahora, con su vida, con su cuerpo enterrado a 3 metros debajo de un tamarisco. Y este es el clímax del contraste que llevamos ya tiempo viendo entre un ungido y el otro. Hablábamos de los amalecitas. Saúl probablemente en estos mismos momentos estaba volviendo victorioso de aplastar a los amalecitas, precisamente a los que Saúl tendría que haber aplastado. Mientras todos los hombres de Saúl estaban muertos, se dice específicamente que a Saúl no le faltó nada. Tanto es así que tuvo de sobra para tener el gran botín que decían sus hombres: este es el botín de David, y aún más para poder entregar regalos a todos los ancianos de la tribu de Judá, para que todos pudieran reconocer que David es el auténtico rey de Israel. Mientras que uno había caído a lo más bajo, David estaba subiendo a lo más alto. Porque David había decidido que él iba a obedecer a su Dios. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Hay una primera que creo que es, a mí me toca bastante de cerca. Una de las peores consecuencias de la derrota de Saúl fue la victoria, fue la celebración de los enemigos de Saúl. Más aún, de los enemigos del Dios de Israel. No sé si a ti alguna vez te han dicho algo así como: ¿y tú que te crees tan cristiano haces esto? Quizás esta es una de las cosas que más nos duelen, más aún cuando tienen razón. Porque una de las consecuencias más trágicas de nuestra rebeldía en contra de Dios es que hacen burla de nuestro Dios. Y aunque desde luego no podemos ser unos perfectos ejemplos de Cristo, ni transmisores, ni embajadores de Cristo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, muchas veces no es que seamos perfectos, es que somos un auténtico desastre de embajadores de nuestro Dios. Y yo he visto en mi vida como gente se ha apartado de querer saber más de Dios por mi ejemplo, por mi pecado, por mi rebeldía, por mi estupidez. Y hay pocas cosas más humillantes y más trágicas, hay pocas cosas peores que puedo hacer que alejar a gente de Dios por mi pésimo ejemplo. Esto es exactamente lo que hizo Saúl, y esto es lo que yo hago, esto es lo que tú haces cuando decidimos pasar de lo que Dios nos dice y seguir nuestra propia vida, hacer lo que a nosotros nos da la gana, porque es mi vida y yo hago lo que quiero. Hay lo he contado una vez, una historia que cuentan de los ejércitos de Alejandro Magno, que en una de sus grandes victorias, pongamos la batalla de Gaugamela contra los persas, y fue una gran victoria, pero hubo un flanco en el que hubo bastantes muertos de entre los griegos, y porque se había destrozado un poco la formación, la fuerza de los griegos estaba en su formación, la falange, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Fue Alejandro a ver qué es lo que había pasado, y entonces dijeron: pues mira, ese hombre, cuando vio a todos los ejércitos de los persas, tuvo miedo y se escondió. Entonces salió de la formación y muchos de sus compañeros han caído muertos. Entonces Alejandro le dijo: ven aquí, a ver chico, ¿tú cómo te llamas? El chico, bajando los ojos, le dijo: me llamo Alejandro. Esto le tocó de pleno al rey Alejandro Magno. Y entonces le dijo: o cambias de actitud o cambias de nombre. Pero tú no te puedes llamar Alejandro haciendo eso. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice. O cambias de actitud o cambias de nombre. Pero deja de decir que eres cristiano cuando estás viviendo la vida como te da la gana. Porque no estás viviendo como un cristiano, porque estás siendo un mal ejemplo de lo que es un cristiano, y porque estás haciendo que la gente no quiera seguir a tu Dios. Entonces, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que dices ser.
Pero creo que de lo más importante que podemos aprender en este texto es precisamente de la muerte de este Saúl. El apóstol Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Saúl recogió, segó en su muerte lo que sembró en su vida. Es así de sencillo. El espejo de la vida de Saúl fue su muerte. Ahí está, ahí se veía quién fue Saúl. El gran Saúl, el gran gigante de Israel, el rey, el héroe del pueblo, el ungido del Señor. Un desastre, un fracaso, una humillación, un rebelde. Eso fue Saúl. Eso es lo que fue Saúl. Y lo que cosechó en su muerte no es otra cosa que el juicio de Dios. No está muy de moda, lo entiendo, no es muy actual hablar del juicio de Dios. Pero no podemos entender, Dios no es el Dios de la Biblia si no hablamos del juicio. Tenemos un Dios justo. Abraham lo describe como el juez de toda la tierra. Él es el que va a traer justicia. Y no estoy sencillamente hablando del día del juicio final, en el que sí, Cristo va a volver y se va a sentar en el trono y va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, porque hayan puesto su confianza en Cristo, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que arde por los siglos de los siglos. Esa es la realidad, eso es lo que presenta la Biblia, no me lo he inventado yo. Pero no, Dios no solamente será el juez, Dios es el juez ahora. Sí, Señor. Y esto es muy importante para las personas que no han confiado en Cristo como su Salvador, que Dios será el juez, pero que Dios es el juez es muy importante también para las personas que sí, si tú has puesto tu confianza en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Amén. Sí, Señor. Dios azota al que tiene por hijo. Y Dios ha trazado delante de ti un camino de bendición, un camino de luz. Un camino que sí, va a ser muy difícil y vamos a pasar por momentos difíciles y por momentos de pérdida, pero al lado de nuestro Señor, de la mano con Él. Y al final Él nos va a llevar exactamente al punto en el que Él quiere que estemos. Y vamos a poder cruzar ese umbral de la muerte, de la mano de nuestro Rey, de la mano del que venció a la muerte, y vamos a poder entrar tranquilamente. Pero solamente iremos por este camino que Él ha trazado. Si estamos confiando en Él, si estamos viviendo como Él quiere que vivamos, si estamos obedeciéndole. Si tú y yo nos desviamos y empezamos a vivir de la manera que a nosotros nos da la gana, ¿sabes? Dios te ama. No te lo va a permitir. Si no tienes a Dios a tu lado, lo tienes enfrente. No hay más opciones. ¿Te acuerdas qué es lo que Samuel le dijo a Saúl cuando estaba hablando con él allí en Endor? Le dice, pero ¿tú qué quieres que yo te diga? ¿Cómo Dios te va a dar instrucciones si tú eres enemigo? Dios se ha puesto delante de ti. Ahora es tu enemigo y te va a hacer caer. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el autor de Hebreos. Así que, si estamos viviendo la vida como nos da la gana, no esperes la bendición de Dios. Espera el juicio de Dios. Espera que Dios te azote para intentar hacerte recapacitar. Y si aún no recapacitas, puede ser incluso que te mande al reino de los muertos para frenar tu maldad y frenar tu pecado. Ese es nuestro Dios. Y no estoy aquí para intentar meternos miedo. Estoy aquí para que confiemos en el Dios que quiere lo mejor para nosotros. Incluso si llega el momento en el que Él me manda a mí a la fosa para que yo pare de hacer lo que no tengo que hacer, estará actuando por mi bien, para que deje de ir por donde no quiera, para que no vaya al precipicio que Él no quiere que vaya. Dios es nuestro Padre de todos los que hemos confiado en Él como Salvador, y no va a permitir que hagamos lo que queramos. Lo siento, no lo va a permitir, de la misma manera que yo no voy a permitir a mis hijos que hagan lo que les dé la gana si eso va a ir en contra de ellos. No lo voy a permitir, incluso aunque ellos lo quieran. Así es nuestro Dios. Este libro termina en un cementerio a las afueras de Galaad con un cadáver debajo de un tamarisco. Así acaba este libro.
Así acaba el gran rey Saúl. Qué trágico, ¿verdad? Qué triste. Pero sabes, para los israelitas que lo leyeron por primera vez, aquí no acaba la historia. Porque este tamarisco con los cadáveres debajo de la familia real es un símbolo de que hay otro ungido que viene. Y allí viene, sube desde el sur, victorioso David. El hombre con el corazón conforme al corazón de su Dios. Y sube para ser nombrado rey. Y en la mente de los israelitas, esto es como, ahí está el maldito de Dios, no pasa nada, porque ahí está el bendito de Dios. Y ahora tenemos un rey, que es el rey que Dios quiere para nosotros. Y era, aunque pueda sonar trágico, en un sentido para los israelitas es una bendición, quizás no en este momento de tragedia, claro, pero sí más adelante cuando lean el libro y recuerden, Dios ha hecho caer al maldito, pero Dios ha hecho subir al bendito. Pero sabes, para nosotros hay algo mucho más, porque ese cementerio, ese tamarisco en Galaad, es un símbolo de algo mucho más grande, de un ungido, de un Mesías, mucho más grande, del ungido definitivo, del Cristo, el auténtico y con mayúsculas, Hijo de David, que vino, el Hijo de Dios, que vino y se hizo un hombre. El ungido del Señor que estaba allí muerto, lo fue, está muerto porque desobedeció a Dios, y la paga del pecado es la muerte. Donde fracasó el primer ungido del Señor, allí triunfó el definitivo ungido del Señor. Y podemos, nuestra mente puede ir a ese otro monte, no en Gilboa, sino en Getsemaní, allí al lado de Jerusalén, donde tenemos a Jesús llorando, sudando sangre, angustiado, y gritándole a su Dios, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y es en ese momento en el que el ungido definitivo triunfó, porque lo que tiene que hacer el ungido es someterse a la voluntad de Dios, como el virrey, bajo la voluntad del rey auténtico, del Señor. Y allí fue donde triunfó el ungido definitivo y conquistó la muerte. ¿Qué es lo que significa para nosotros ese tamarisco maldito en Galaad? Eso lo que significa para nosotros es que la muerte es 100% real para nosotros. Lo siento, amigo, vas a morir, ¿vale? Esto no es algo nuevo de la época del coronavirus, no, vas a morir sí o sí. Y ahora mismo estás, qué sé yo, media hora más cerca de morir que cuando empezamos a hablar. Y el tiempo corre, tic, tac, tic, tac, y tu día se acerca, quizás sea hoy. Vas a morir. Ahora, también nos habla de otra cosa de ese tamarisco, y es que la muerte no es el final. Porque así como ese ungido pereció y la muerte pudo con él, el ungido definitivo pereció, pero la muerte no pudo con él. Y se levantó de entre los muertos, victorioso, derrotando al infierno y a la muerte, para que nosotros podamos unirnos a él, podamos unirnos a su muerte y a su resurrección y vivir una vida nueva cuando él regrese, pero podemos vivir una vida nueva ahora. El momento en el que podemos decidir unirnos a nuestro Señor para empezar a vivir mirando al día de nuestra muerte es hoy. Ahora mismo es ese momento en el que podemos comenzar a decidir, yo voy a agarrarme a Cristo, yo voy a obedecer a mi Señor, yo voy a hacer todo lo que Él me manda, yo voy a rendir mi conciencia y mi voluntad a este que ha muerto por mí, cuyas manos están traspasadas por los clavos que tendrían que haberme traspasado a mí. Yo voy a unirme a este Señor y yo voy a ir directo al día de mi muerte con una sonrisa en el rostro, siguiendo a mi Señor, sabiendo que Él ha derrotado a la muerte. La muerte no puede conmigo. Para nosotros este no es el final. Pero aún más, y es que la fe cristiana no es sencillamente algo para el más allá. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad? Bueno, pues muchas cosas. Yo tengo un montón de planes, no sé tú.
Muchas cosas vamos a estar haciendo, pero lo básico, lo que va a llenar todo, vamos a estar amando a nuestro Señor. ¿Sabes? Hoy podemos empezar a entrenar. Hoy podemos empezar a entrenar para el día de nuestra muerte, para el día en el que estemos cara a cara con Cristo y podamos servirle por toda la eternidad. Hoy puedes empezar. Pero ¿sabes? Hay algo más que puedes hacer hoy, que podemos hacer hoy y que no podremos hacer en ese día. Hay cosas buenas que no vamos a poder hacer en la eternidad. No sé si habías oído alguna vez esto. En la eternidad no vas a poder evangelizar. En la eternidad no vas a poder hablar de Cristo a las personas que quieres, porque ya será tarde para ellos. Esto es algo que tenemos que hacer hoy. De nuevo, viviendo nuestras vidas con nuestros ojos puestos en el día de nuestra muerte. No tenemos una tarea más urgente, más importante en esta vida que aprender a morir bien. Este libro termina con una respuesta a la gran pregunta: ¿quién puede ser el digno rey de Israel? Y la respuesta que encontramos justo al pasar de página y al empezar el segundo libro de Samuel es David. David es el digno rey de Israel. Desde luego Saúl no, esto lo tenemos claro todo, ¿verdad? Saúl no es el digno rey de Israel. Ahora, hay alguien aún más digno que David, es el descendiente de David. Él no solo, estamos hablando de Jesucristo, Él no solo ha derrotado a la muerte, Él es el rey perfecto. Él vino como el sustituto para pagar por lo que nosotros teníamos que pagar. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por ti y por mí. ¡Qué maravilloso Redentor! ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! Pero volverá y no será como Salvador. Volverá como juez. Y tú te vas a tener que enfrentar con Él, cara a cara. Y si tú has puesto tu confianza en Él, puedes unirte tranquilamente a Él y empezar a vivir tu vida hoy mirando a ese momento. Pero si tú no has puesto tu confianza en Él, déjame decirte que no va a ser placentera para nada esa entrevista cara a cara entre Jesús y tú. Porque lo que va a poner en evidencia es que Él lo ha dado todo por ti y tú le has rechazado en su cara. Más aún, lo siento por esta encerrona que te he hecho, pero si tú estás aquí escuchándome, no tienes ninguna excusa ya. Porque sabes que solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. No estoy hablando, no hay nadie más. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de un cura, no estoy hablando de un rabino o de una persona muy sabia o qué sé yo que se te ocurra, cualquier persona. No. Estoy hablando de Jesucristo. No hay nadie más que Él. Acéptale hoy o mañana será tarde. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por Jesucristo. Muchísimas gracias por este ungido definitivo. Muchísimas gracias porque podemos mirar a ese tamarisco en Galaad y podemos mirarlo como un recordatorio de una tragedia terrible, como un recordatorio que nos habla a nosotros de cuidado, que no vayas por ese camino, pero podemos mirarlo con la esperanza de saber que ha venido otro ungido muchísimo mayor. El gran ungido, tu precioso Hijo Jesucristo, que lo ha dado todo para que nosotros podamos estar con Él para siempre, Señor. Ayúdanos a abrazarnos a Cristo. Ayúdanos a seguirle el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a mirar al día precioso en el que muramos y podamos reunirnos con Él, Señor. Y a vivir nuestras vidas paso a paso, día a día, mirando a ese momento. Tomar nuestras decisiones sabiendo que nuestro tiempo aquí acaba y lo importante es lo que ocurrirá entonces, Señor. Ayúdanos a vivir bien nuestra vida. Ayúdanos a morir bien, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Te quiero rogar que tú rompas sus defensas, Señor, sus fortalezas, que por medio de tu Espíritu Santo tú les ayudes a clamar a Jesús y decirle: mira, estoy confiando en muchas cosas, pero yo solo quiero confiar en ti. Tú eres mi Salvador. Ayúdales, Señor. Ten misericordia de ellos como la has tenido de mí y de mis hermanos, Dios. Gracias por Jesús. Ayúdanos a que desde ahora y en adelante tú seas engrandecido en nuestras vidas, Señor. Tú seas glorificado. Te lo pido en el nombre de Cristo.